Quiero en esta noche, para comenzar esta predicación, leerles una historia que a lo mejor algunos de ustedes ya han escuchado y que la vamos a usar hoy para nuestra predicación. Escuche esta historia, vamos poniendo allí las imágenes. Un rey recibió como obsequio 2 pequeños halcones y los entregó al maestro de cetrería para que los entrenara. Pasados unos meses, el maestro de cetrería le informó al rey que uno de los halcones estaba perfectamente, es decir, ya estaba bien volando, pero que el otro no sabía qué le sucedía porque no se había movido de la rama donde lo dejó desde el día que llegó. El rey mandó llamar a curanderos, a sanadores para que vieran al halcón, pero nadie pudo hacer volar el ave. Encargó entonces la misión a miembros de la corte, pero nada sucedió. O sea, él estaba y seguía pegadita allí a la rama. Al día siguiente, por la ventana, el monarca pudo observar que el ave aún continuaba inmóvil. Entonces decidió comunicar a su pueblo que ofrecería una recompensa a la persona que hiciera volar al halcón. A la mañana siguiente vio al halcón volando ágilmente por los jardines y el rey le dijo a su corte: tráiganme al autor de ese milagro. ¿Quién sería el que pudo hacer volar esta ave? Su corte rápidamente le presentó a un campesino. El rey le preguntó: ¿tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres mago? Intimidado, el campesino le dijo al rey: fue fácil, mi rey. Solo corté la rama y el halcón voló. Se dio cuenta de que tenía alas y se largó a volar. ¿Qué le parece a usted esa historia? ¿Cuál era la solución para que volara? Había que cortar la rama. Pregúntale a la persona que está allá a tu lado: ¿a qué estás agarrado que te impide volar? ¿Qué tienes que no puedes soltar y que te está impidiendo avanzar en tu vida? Sabes que algunas veces nosotros somos como ese halcón. Algunas veces estamos aferrados a situaciones, a cosas, a personas, a relaciones, a vicios, a lugares donde definitivamente nosotros nos sentimos bien ahí, donde nos sentimos cómodos, donde nos sentimos seguros, pero al mismo tiempo eso a lo que nos estamos aferrando impide que nosotros podamos avanzar, que podamos alcanzar unos objetivos en nuestra vida, que podamos cumplir el propósito de Dios. Yo creo que todos tenemos sueños, ¿cierto que sí? Queremos lograr muchas cosas, pero resulta que algunas veces sentimos fracasados nuestros sueños, sentimos que llegamos a un estancamiento, porque nada pasa. Mira, ya va a terminar otro año. Y tú sabes que cuando uno va terminando un año, muchas veces vienen los pensamientos: ¿qué ha pasado? ¿Qué hice en este año? Y tristemente la realidad de muchas personas es que pasa un año, pero siguen igual, estancados, no avanzan en ninguna de las áreas de su vida, y la razón es porque están sujetos, agarrados a una rama que tiene que ser cortada para poder volar. Y quiero mostrarles, según algunos ejemplos de la Biblia, cómo Dios, en la mayoría de personas que aparecen aquí, Dios tuvo que cortarle la rama para que ellos pudieran volar, para que ellos pudieran avanzar y para que pudieran alcanzar todo lo que Él tenía preparado para ellos. Y el primero del cual les quiero hablar yo hoy es Abraham. En Génesis capítulo 11, versículo 31, la Biblia nos muestra la historia de Abraham, pero la historia de él comienza con la historia de su padre. Dice la Biblia
que su padre se llamaba Taré. ¿Cómo se llamaba, iglesia? Taré, dice. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, o sea, la esposa de Abraham, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos. Ojo, aquí nos está hablando de un viaje que comenzaron ellos, que comenzó su padre Taré. Y dice que salieron ¿de dónde, iglesia? De Ur de los Caldeos. Ojo con ese destino, con ese lugar. Salieron de Ur de los Caldeos, y tenían un propósito, un objetivo, un destino, y era llegar ¿a dónde? A la tierra de Canaán. Pero dice la Biblia que llegaron hasta Harán, como a la mitad del camino. ¿Y qué dice la palabra que pasó con ellos, iglesia? Se quedaron ahí. Fíjate, aquí nos está hablando de un hombre que tiene un sueño, que tiene una visión para su familia, que empieza a caminar y sale de un lugar en pos de ese sueño, pero llega hasta la mitad, llega hasta cierta parte y ahí se quedó. Se amañó, no era el lugar que tenía pensado, pero se acomodó ahí. Empezó a prosperar económicamente ahí, digamos que las cosas le empezaron a salir bien, o no sabemos si le fue tan bien, pero lo que nos dice la Biblia es que ahí se quedó. Y lastimosamente así pasa con mucha gente. Tiene sueños grandes, pero les pasa lo del alpinista. ¿Sabe usted que hay una palabra que nosotros usamos dentro de nuestro lenguaje, que es la palabra mediocre? Lo hemos escuchado todo, ¿cierto? ¿Qué es un mediocre? Esa palabra viene del alpinismo, y se refería a aquellas personas que comenzaban a escalar una montaña, pero se quedaban en la mitad. Esos son los mediocres, los que se quedan en la mitad. Y resulta que muchas veces nos convertimos en, discúlpeme que use ese término, pero es real, en mediocres, en gente que tiene sueños muy grandes, pero que llega hasta cierto punto y se acomodó ahí, se quedó en la rama, ¿verdad? Y ahí dice la Biblia en el versículo 32, escuche: y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. O sea, diga conmigo, se murió en la rama. Ahí se murió en la mitad del camino, se murió acomodado en la mitad, y ahí quedó. Y en medio de esa comodidad y de esa situación, y lamentablemente que hubiera muerto su padre, dice la Biblia en Génesis capítulo 12, versículo 1, lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ese es un versículo que lo hemos conocido la mayoría, pero escúcheme, mira, a mí me interesa mucho cómo empieza ese versículo, porque dice que Jehová había dicho. ¿Qué quiere decir que había dicho? O sea que no era la primera vez que Abraham, ya Dios le había dicho a Abraham: sal de allí, de Harán, quítate de esa rama, sal de esa situación en la que estás, porque eso no es lo que yo tengo pensado para ti. Y escúchame, porque Dios le corta la rama a Abraham y le dice: deja tu tierra, deja tu parentela, tus familiares, deja la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. ¿Qué le parece a usted eso, ese desafío que Dios le puso a Abraham? Es un desafío grande. ¿Y por qué me parece un desafío grande? Porque no le da un destino. Entonces la cosa se vuelve más complicada, porque si yo le digo a usted hoy, si supongamos Dios le da una instrucción a usted y le dice: yo quiero que te vayas de Cartago mañana, y que tú le digas: Señor, ¿y para dónde? Y Él te diga: no, empaca y vete, yo te mostraré. Ah, ¿cómo así que yo te mostraré? No le dijo para dónde va, simplemente le está diciendo: empaque y váyase, y yo en el camino lo voy guiando. Pero resulta que nosotros los seres humanos
es complicado porque nosotros siempre queremos que nos den el destino. Y si a nosotros no nos dicen para dónde vamos, no nos subimos, ¿cierto? Porque para uno hacer eso, lo que necesita tener es mucha fe. Y Dios le dijo en el versículo siguiente: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Versículo siguiente: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Wow, qué promesa, ¿cierto? Pero escuche que Dios le está diciendo a Abraham: tengo todo esto para ti si cortas esa rama, si vuelas de ahí, porque ahí no te va a llegar la bendición. La bendición está si sales de ahí y te dejas guiar en el camino. Y resulta que es lo que pasa muchas veces, iglesia, que nosotros nos quedamos estancados en la vida porque no estamos dispuestos a soltar un pasado, a soltar algo donde estamos cómodos, donde estamos quietos, donde estamos estancados, para avanzar a lo que Dios tiene. Y por eso es que mucha gente no alcanza la bendición, porque la bendición no está en Harán, la bendición está en Canaán. La bendición no está en la rama, la bendición está cuando te sueltas y vuelas a donde Dios te quiere llevar. ¿Cuántos me están entendiendo? Y en este caso, pues parece que Abraham estaba aferrado a un lugar. Diga conmigo, un lugar. Un lugar donde estaba cómodo, donde estaba seguro, donde no tenía problemas, donde tenía su vida resuelta, pero donde no estaba la promesa de Dios. Y Dios tiene que venir, cortarle la rama y para que él se mueva. Entonces dice la Biblia en el versículo siguiente, ponlo allí, Andrés, porfa. Y dice: y se fue, ¿qué? Abraham como Jehová le dijo. O sea, obedeció. Aceptó el reto, aceptó el desafío. Y dice: y Lot fue con él. Gran error, porque Dios le había dicho: deja qué, deja tu parentela, pero él se lo trae. O sea que medio sí se va a hacer lo que Dios le dice, pero ahí como con todavía tiene un pegado que Dios tiene que cortar. Sabes que muchas veces no solamente estamos pegados a lugares, sino que estamos pegados a personas, a relaciones, a amigotes que no sirven para nada y que uno se los quiere arrastrar, y que es que somos los mejores amigos y estamos desde el kinder juntos y somos socios o relaciones. Ya ves unas personas pegadas en unas relaciones enfermas con unos novios, unas novias que los están destruyendo, que los están estancando, pero ahí lo llevan pegado, no solamente a lugares, sino a personas que Dios tiene que soltar. Entonces escúcheme, él se va y bueno, por lo menos corta la rama del lugar. Ahora tiene que empezar a cortar la rama de personas que no le hace bien, porque no es la voluntad de Dios bendecirlo a él con esa persona. Fíjate que en el camino, versículo siguiente, pon allí en Génesis 13:5, dice: también Lot, después de un tiempo de caminar con Abraham, andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Versículo siguiente: y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Versículo siguiente: y hubo, ¿qué, iglesia? Contienda. ¿Qué significa contienda? Peleas. Ojo, peleas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Versículo siguiente, 8. Entonces Abraham, mire lo que hizo, dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, somos familia. Versículo 9: ¿no está toda la tierra delante de ti? Le dice: ojo, yo te ruego que te apartes de mí. ¿Cuántos ven que estaba haciendo él?
echándole tijerita a esa situación. Mira, yo te ruego, qué pena. Y tú sabes cómo es de maluco uno echar a alguien de la casa, ¿sí o no? Ay, a mí me ha tocado, eso es duro. Y entonces le toca a uno ponerse rojo. Como te dijera, no, es que ya se acabaron las vacaciones. Y le dice, yo te ruego que te apartes de mí, y si te vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Versículo siguiente, por favor. Versículo 14. Y Jehová, escuchen este versículo que es súper importante, y lo hemos tocado algunas veces aquí. Jehová dijo a Abraham, después de que ¿qué? De que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el oriente y el sur, y al oriente y al occidente. Versículo siguiente: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Cuántos ven que la bendición llegó ahí? Que vino una promesa grande de Dios. Pero note que el versículo anterior dice, Dios se la dio cuando Lot, ¿qué? Se apartó. Es decir, hermano, que hay cosas que en tu vida te van a estancar por andar con personas que no debes andar, y que Dios no te puede llevar a otro nivel mientras tú andes con Lot, y que Dios no te puede mostrar muchas cosas que tiene para ti hasta que no cortes la rama y le hagas tijerita a esa situación, a esa relación, a esa persona, y te atrevas a subir hacia donde Dios te quiere llevar. Amén. Entonces fíjate que según lo que nosotros vemos en la Biblia, muchas veces estamos pegados a lugares donde no está el propósito de Dios, y Dios tiene que cortar la rama, movernos de ahí. O estamos pegados a personas, a relaciones, amigos, amistades que no nos convienen, a socios, a gente que no nos conviene, y mientras que tú andes con eso, con esa persona, no vas a ver la bendición. Yo te lo digo por experiencia. Cuando yo conocí a Jesús, estaba muy joven, y obviamente yo tenía una cantidad de amigotes que no servían para nada, pero uno estaba pegado a eso. Y cuando yo llegué al Señor, Dios me dijo, yo quiero hacer algo contigo, corta con esas amistades que no te sirven. ¿Por qué no me servían? Porque yo salía de la iglesia muy bendecido con una palabra, y cuando iba a hablar con ellos, ellos hablaban de sexo, de rumbas, de trago, y no me servía. Y Dios dijo, si tú quieres que yo haga algo contigo, corta, porque con esa gente no va a pasar nada en tu vida. ¿Y sabes qué me tocó hacer? Empezar a cortar. Y tuve un tiempo de mucha soledad, me quedé inclusive sin amigos, pero empecé a caminar con Dios, y Dios empezó a hacer obra especial en mi vida. Pude volar. Hoy en día, yo les he contado algunas veces a ustedes, cuando yo voy a ese barrio, ahí están los amigos, en el mismo barrio, en la misma esquina, fumando lo mismo, con las mismas, con barrigones y con 4 hijas, con 4 o 5 hijos por ahí tirados, y están en la ruina, quebrados, porque no supieron volar, se quedaron en la rama. Dile a la persona que está a tu lado, corta la rama, mira a ver qué es lo que tienes que cortar, ¿no? Así que vemos el caso de Abraham, pero le voy a mostrar otro caso bíblico para que usted vea que hay más. La Biblia nos muestra la historia de José. ¿Cuántos se acuerdan de José? Dice en Génesis capítulo 37, versículo 2: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de ¿cuánto? 17 años, un muchachito, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Este era un muchachito que hacía parte de una familia grande, tenía varios hermanos, pero dice en el versículo siguiente, ponlo allí, que amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Es decir, este muchachito tenía una ventaja sobre sus hermanos, que era el favorito de la casa. Era la ñaña del papá, el hijo de papi y de mami, el consentido de la casa, el mimado,
y fuera de eso, el que le daba la mejor ropita, ¿cierto? Tenía una túnica de diversos colores. O sea, era un distinguido en su casa. Estaba bien cómodo allí, muy contento, disfrutando de muchos beneficios en casa. Dice en el versículo 4, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle, ¿qué? Más todavía. Entonces fíjate que este muchacho, un muchachito de 17 años, goza de grandes privilegios en casa, pero fuera de eso, no solamente que los ojos de su papá estaban sobre él, sino que los ojos de Dios estaban sobre él. Y empieza Dios a poner sueños, diga conmigo, sueños grandes en su corazón. Y eran sueños que venían directamente ¿de quién? De Dios. Pero eran unos sueños tan exageradamente grandes que cuando él los contaba, la gente se burlaba, la gente le daba rabia, hasta su mismo papá se sentía maluco con los sueños, porque él soñaba que sus hermanos se le postraban, que su papá y su mamá también venían ante él. O sea, sueños muy grandes. Y esos sueños no era que él fuera creído, antipático, sino que de verdad Dios estaba poniendo en él un propósito especial. Ahora, dice pongamos más adelante el versículo 13, dice la Biblia: y dijo Israel un día al papá, le dijo: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Fíjate cómo hablaban. Ahí viene el soñador. Y en el versículo siguiente le dice: ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos que alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Fíjate que ellos aborrecían, lo que más aborrecían de José eran sus sueños. Y no tanto que querían destruirlo a él, querían destruir sus sueños. Y vamos a ver qué será de los sueños de este. Dice en el versículo siguiente, 23, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron su túnica de colores que tenía sobre sí, se la rasgaron. Y dice en el versículo 24, y le tomaron y le echaron en una ¿qué? Cisterna. ¿Sabes qué es una cisterna? En un hoyo, en un hueco de tierra grande, y lo tiraron ahí al hoyo, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y fíjate que de repente un muchacho que tiene grandes sueños, de un momento para otro está en el hoyo, está en el pozo. Le rasgaron su ropa y lo tiraron al hueco, al hoyo, al lodo cenagoso. Y fíjate que cuando a uno le cortan la rama, no es fácil, porque este era un muchacho que estaba muy cómodo, pero resulta que cuando Dios te corta la rama, te desacomoda, y eso duele, y es incómodo, y no es fácil. Y no fue fácil para este muchacho, un muchacho mimado, consentido de casa, de un momento a otro verse en el hoyo. Y cuando uno está en una cisterna, pues lo único que ve es tierra. Y mira para acá y tierra, y mira para acá y tierra, y mira para acá lodo, barro. Y cuando uno mira para arriba ve el cielo, y solamente puede decir: Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y es muy tremendo cuando tú tienes sueños y de repente te encuentras en el hoyo. Es tremendo, ¿verdad? Y no solamente que quedó ahí en el hoyo, sino que dice que de un momento a otro lo levantaron, versículo 28, y cuando pasaban los madianitas,
mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y lo llevaron a José a Egipto. Lo vendieron como un esclavo. Pero escúchame, la cuestión es esta. Ellos pensaban que estaban destruyendo sus sueños, pero lo que realmente estaban haciendo es que le estaban cortando la rama para llevarlo hacia sus sueños. Amén. Entonces hay mucha gente en la vida que te va a atacar para cortarte y con ganas de destruirte los sueños, pero lo que hace Dios es que utiliza eso para que tú ¿qué? Vueles hacia donde Él lleva a cumplir los sueños. Y créeme que eso no es fácil, porque José no tuvo momentos muy placenteros. Perdió su familia, perdió el contacto con su casa, siendo un muchacho muy joven, un niño prácticamente. Perdió todos sus beneficios. De un momento a otro uno verse como un esclavo después de ser un hijo de papi y mami. Un esclavo en una tierra ajena donde no creen en su Dios, otras costumbres, siendo un esclavo sin voz. Y momentos muy difíciles. Cuando yo te digo que Dios nos va a cortar la rama para llevarnos a otro nivel y a volar, créeme que no te estoy diciendo muchas veces de cosas fáciles. ¿Cuántos quieren que Dios les corte la rama? ¿Seguro? ¿Usted está seguro de lo que está diciendo? Amén. Porque le estoy diciendo que no es fácil. Tú dices: Señor, yo quiero volar, quiero ver tu gloria. Y Dios empieza a echarle serrucho a la rama, y ahí es cuando te cortan la rama, ahí es donde tú ves que no es fácil. Pero allí Dios lo estaba llevando en un proceso difícil. Diga conmigo: difícil, pero necesario, porque Dios necesita cortarnos la rama. Y escúcheme, de repente ya se va él y está donde Potifar. Y José tenía una adaptabilidad tremenda. Este era un muchacho que no se ponía a llorar y a quejarse, sino que llegaba a trabajar, y muy pronto José empezó a prosperar donde llegaba, porque él era un hombre, un joven muy echado para adelante. Y cuando ya está próspero allí, ya eres el principal, le maneja los negocios al patrón, es respetado, tiene a gente bajo su cargo y ya está bien. Cuando ya está cómodo, está en otra rama, viene Dios y vuelve y le corta la rama. Fíjate qué tremendo, que uno como que se va acomodando en la vida, y cuando uno se está acomodando, Dios viene otra vez y le corta. Y dice la Biblia que la manera que utilizó Dios para cortarle la rama fue que la esposa de su jefe se enamora de él, lo empieza a decir: venga, acuéstese conmigo, acuéstese conmigo. Y como él no se acuesta con ella porque es un muchacho íntegro que ama a Dios, pues resulta que lo que hace es que esta mujer se inventa un chisme, le hace una trampa, lo calumnia de una manera injusta, empieza a decir en la casa que él la violó, que él la abusó. Y mire lo que dice en el versículo 19: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Y tomó su ama José y lo puso en la cárcel donde estaban ¿quiénes? Los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Y fíjate que la manera de cortarle la rama fue a través de chismes, a través de una calumnia, a través de cosas injustas. Qué tremendo las cosas que Dios puede usar para cortarte la rama. Así que cuando estén diciéndote chismes, cuando te hagan trampas, cuando te estén murmurando de ti, no te quejes, alégrate, porque ¿qué está haciendo Dios? Está cortando ramitas, hijito. ¿Está entendiendo, amada? Usted empieza a enojarse: ay, que nadie me quiere, que me odian. Gloria a Dios. Te están cortando la rama porque Dios te está llevando a otro nivel. ¿Lo crees o no? Ahora, fíjate
que estas personas pensaron que estaban destruyendo. Esta mujer pensó que destruía a José, diciendo chisme, haciéndole trampas, metiéndole a la cárcel. Pero lo único que estaba haciendo era ayudándolo, porque con eso estaba impulsándolo a llevarlo a un lugar donde estaba el contacto que lo iba a llevar al palacio. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos ven que todo obra para bien? Y más adelante ese muchacho, cuando Dios lo puso en alto, ahí estaba esa mujer de trampas, ahí estaban los hermanos que le hicieron la vida imposible, todos postrados a sus pies, porque Dios había cumplido su propósito. Amén. ¿Cómo? Cortándole la rama. Hablemos de otro, Moisés. ¿Te acuerdas de Moisés? La Biblia dice de Moisés lo siguiente en Hebreos 11: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse ¿qué? Hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites. ¿Qué tenía él en Egipto? Deleites temporales del pecado. Versículo siguiente: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros, diga conmigo tesoros, los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Escúcheme eso que le voy a decir. La Biblia aquí nos está hablando de que Moisés era un hombre que vivía en deleites. Él era el hijo, prácticamente el hijo adoptivo de la hija de Faraón, el nietico de Faraón, un muchacho que fue criado en la abundancia, que tenía acceso a todos los placeres, a todos los deleites, a todas las cosas. Y sin embargo, dice la Biblia, que Dios le cortó la ramita de ahí, donde él estaba cómodo con deleites, con placeres, donde él estaba cómodo con tesoros. Dice la Biblia que pasó algo. Vaya, lea por favor Éxodo capítulo 2 versículo 15. Mire lo que dice la Biblia: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró ¿qué? Matar a Moisés. Pero Moisés, ¿qué dice la Biblia que pasó con él? Huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Entonces fíjese usted de que yo le estoy mostrando cómo Moisés, que vivía de una manera muy cómoda, con deleites, como hijo de un rey, como hijo de un faraón, comiendo uvitas, haciendo lo que quisiera, de un momento a otro Dios le corta la rama, hace que el faraón lo persiga como un enemigo y tiene que ir a la tierra de Madián. Pero ¿qué pasa con Moisés? Allá en esa tierra es donde él iba a tener un encuentro con Dios y donde se iba a cumplir un propósito. Entonces fíjese todo lo que le estoy mostrando. Yo sé que según la Biblia nosotros vemos que Dios es un Dios que nos corta la rama, que si tú eres un Abraham y estás apegado a un lugar, Dios puede quitarte de ese lugar y llevarte a otro. Que hay personas con las que estás allí teniendo comunión, que Dios las corta porque tiene un propósito contigo. Que hay situaciones que Dios permite, dificultades, que te tiren en un hueco, que cuando menos piensas estés en un hoyo, y que Dios permite que estés en el hoyo porque tiene un propósito contigo. Que Dios permite muchas veces chismes, murmuraciones, críticas, y que simplemente esa es la forma que Él está usando para cortarte la rama y que tú hueles, no para que te pongas a llorar y a quejarte. Que Dios permite que se levanten inclusive enemigos poderosos como Faraón y que tengas que salir porque Dios está obrando en tu vida. Mira lo que pasó con la iglesia. Vamos al Nuevo Testamento, Hechos capítulo 8 versículo 1. Dice la Biblia que se levantó la iglesia primitiva, la iglesia que Jesús dejó, una iglesia muy poderosa. Empezaron con 120, pero de un momento a otro eran 5,000, y después de ser 5,000 era una multitud. Y la iglesia ya no era una iglesia pequeña, era una iglesia con mucha influencia y mucho poder, donde había milagros, prodigios, hasta los diáconos hacían milagros, pasaban cosas poderosas con la iglesia. Ahora escuchen, resulta de que en esa iglesia que ya gozaba del favor del pueblo, que tenía muchas comodidades, Dios les corta la rama a la iglesia.
Mira lo que dice en Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día que se levantó una gran persecución. ¿Contra quién? Contra la iglesia que estaba ¿en dónde? En Jerusalén. Y todos fueron ¿qué? Esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Fíjate que la iglesia estaban todos ahí en Jerusalén y era una iglesia poderosa, y lo que hace Dios es permitir que se levante una persecución para que ellos ¿qué? Vuelen, sean esparcidos. Y dice la Biblia en el versículo siguiente: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Versículo 4: pero los que fueron esparcidos iban ¿qué? Por todas partes anunciando el evangelio. ¿Y cuántos creen que eso era lo que Dios quería que hiciera la iglesia? Ahora, si el Señor no les corta la rama, ellos se quedan ahí quieticos. Pero el Señor tiene que levantar una gran persecución. Lo que yo quiero que nos llevemos para la casa es esto: de que no todo lo que pasa es el diablo y el diablo y el diablo, porque todos le metemos la culpa al diablo, y el diablo está por allá todo aburrido diciendo: no, todo yo. Y no todo es el diablo. Muchas veces las cosas que pasan, iglesia, es Dios cortando la rama. ¿Cuántos me están entendiendo? Es Dios cortando la rama para que vueles, porque estás pegado, no vuelas, estás estancado, y Dios tiene que cortarte para que avance. Entonces esa persecución no era el diablo, era Dios permitiendo que se levantara una persecución para que ellos salieran, anunciaran por todas partes del evangelio. Y yo creo que como van las cosas, Dios va a tener que utilizar cosas como esas para que la iglesia despierte hoy día y vuele. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Cuántos ven que había un propósito grande de Dios? Y repita conmigo, levante su mano y diga conmigo: la mano del Señor estaba con ellos y está con nosotros. ¿Usted lo cree, iglesia? Mire, lo que nos tiene que importar a nosotros definitivamente es que la mano de Dios esté con nosotros. Amén. Si la mano de Dios está con nosotros, hermano, no importan chismes, no importan murmuraciones, no importan trampas, no importan persecuciones, no importan envidiosos que nos quieran tirar al hoyo, no importa nada lo que se levante en tu vida. Todo Dios lo va a usar para bien. Ahora, debemos es entender lo que está sucediendo, porque si tú no entiendes lo que está sucediendo en tu vida, que es lo que nos pasa la mayoría de las veces, no entendemos lo que está pasando en nuestra vida. Pensamos que es el diablo, pensamos que Dios no nos ama, que Dios nos abandonó, que por qué me está pasando esto a mí, por qué y por qué. Y si no entendemos, pues nos vamos a amargar, vamos a pasarla muy mal, y vamos a tener una actitud equivocada, y no vamos a entender de que es Dios que está obrando en nuestras vidas para llevarnos hacia la bendición. Si no entendemos eso, ¿sabe qué va a pasar, iglesia? Nos va a pasar lo del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel, Dios les cortó la rama y los estaba llevando a una tierra prometida de mucha bendición, pero ellos todo el tiempo estaban quejándose y murmurando y hablando de Dios y dudando de Dios, y llenos de orgullo y una rebeldía tremenda, porque no entendían de que Dios estaba obrando un propósito en ellos, y de que lo que dice la Biblia es real. La Biblia dice en Romanos 8:28, ¿cuántos de los que están aquí aman a Dios? Levánteme la mano. Dice la Biblia: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Lo cree o no?
Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí o no? ¿Cuántos son llamados aquí? ¿Cuántos aman a Dios? Entonces, si usted ama a Dios y si usted es llamado por Dios, usted no se preocupe de que se quedó sin empleo. ¿Qué pasó? Le cortaron la rama. ¿Sí o no? ¿Ya? Relájese. Dios lo está llevando por otro lado. Ay, que está murmurando de usted. Mío, la rama la cortaron. Para adelante. Que lo están persiguiendo. Que se levantó una persecución contra la iglesia. Eso no me ponga a llorar por eso. Mira, que un brujo, pastor, hay un brujo en la iglesia. Hermano, después de que usted esté con la mano de Dios, que se levanten los brujos que quieran, no hay problema con eso. Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos lo están entendiendo? Todo nos va a suceder para bien, porque Dios está por nosotros y Dios tiene un propósito con nosotros. Acuérdense de esta historia, vamos a ponerla ahí. Esta. Hace mucho tiempo, en un reino distante vivía un rey que no creía en la bondad de Dios como muchos hoy día. Tenía, sin embargo, un súbdito que siempre le recordaba acerca de esa verdad. En todas las situaciones decía: Rey mío, no se desanime, porque todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuántos creen eso? Dice, un día el rey salió a cazar junto con su súbdito y una fiera de la jungla le atacó. Así hace, ¿cierto? El súbdito consiguió matar al animal, pero no evitó que su majestad perdiese el dedo meñique de la mano derecha. El rey, furioso por lo que le había ocurrido y sin mostrar agradecimiento por los esfuerzos de su siervo, que peleó con las fieras por ayudarlo, le preguntó a este, le dijo: ¿y ahora qué me dices? ¿Cuántos han tenido gente que le dice a uno eso? Y a ver, dígame, si Dios es bueno, y si Dios fuese bueno, yo no hubiera sido atacado y no hubiera perdido mi dedo. El siervo respondió: Rey mío, a pesar de todas estas cosas, solamente puedo decirle que Dios es bueno. ¿Cuántos creen eso? Y que quizás perder un dedo sea para su bien. Todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca y todas las cosas nos ayudan a bien. Y el rey, indignado, no le gusta la respuesta, y no solamente al rey, sino a mucha gente, no le gustó esa respuesta. Mandó que fuese preso en la celda más oscura y más fétida del calabozo. Y después de algún tiempo el rey salió nuevamente para cazar y fue atacado, esta vez por una tribu de indios que vivían en la selva. Estos indios eran temidos por todos, pues se sabía que hacían sacrificios humanos para sus dioses. Inmediatamente después de que capturaron al rey, comenzaron a preparar, llenos de júbilo, el ritual del sacrificio. Empezaron a hacer el rito: changa, molongo, tongo, tongo, ta, ta, ta. Cuando ya tenían todo listo y el rey estaba delante del altar, el sacerdote indígena, al examinar a la víctima, observó furioso. Dijo: este hombre no puede ser sacrificado, pues es defectuoso, le falta un dedo, suéltenlo. Luego el rey fue liberado. Al volver al palacio, muy alegre y aliviado, liberó a su súbdito y pidió que fuera a su presencia. Al ver a su siervo, le abrazó afectuosamente diciendo: querido, Dios fue realmente bueno, tenía razón. Tú debes haberte enterado que escapé justamente porque no tenía uno de mis dedos. Y le dice: pero ahora tengo una gran duda en mi corazón. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que estuvieses preso tú, que tanto lo defendiste? El siervo sonrió y dijo: Rey mío, si yo hubiera estado junto con usted en Molongo, Tanga, Muñungo, esa casa, seguramente yo sí habría sido sacrificado en su lugar, ya que no me falta ningún dedo. Por lo cual acuérdese siempre
que todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca y todas las cosas ayudan a bien. ¿Lo cree usted? Las cosas pasan porque tienen que pasar. Toda nuestra vida está relacionada con aprendizajes, vivencias. Disfrutemos y tomemos lo mejor de ellas. Nunca olvides lo que dice su palabra. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Lo cree usted o no? Muy bien, escúcheme esto. Lo que pasa es que uno, en el momento que pasan las cosas, no las entiende y no le puede hacer entender tampoco a los demás. Una persona tiene un accidente y siempre entra en crisis. ¿Por qué me pasó a mí esto? Y si es cristiano, peor. ¿Y por qué si yo soy cristiano me está pasando esto? ¿Cierto? Y aquí hemos tenido gente, mira, ahí está Roosevelt con sus muletas, un accidente terrible. Y la gente dice, bueno, ¿y dónde estaba Dios? ¿Cierto? Un día yo me caí de la moto cuando andaba en moto y me caí una caída nomás de boba, y ahí caí con el casco ahí tirado en el piso. Yo decía, y fíjate lo que uno piensa, pero fue una caída, ni siquiera estaba manejando. Me paré para arrancar la moto y hice un movimiento estúpido y me caí. Y cuando estaba en el piso ahí, yo avergonzado, y yo decía, Dios, pero ¿por qué permite esto a tu siervo? Que esta vergüenza tan grande que... Pero después me arrepentí, porque uno no debe pensar en esas cosas. A lo mejor yo necesitaba un coscorrón ahí, no sé, algo pasa. Pero escúcheme, cuando nosotros entendemos de que Dios es bueno y de que nosotros estamos en sus manos, todas las cosas nos ayudan para bien. Y aunque no lo entendamos en el momento, como Dios le dijo a Pedro cuando le iba a lavar los pies y él no quería dejarse, le dijo, Pedro, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Amén. Dile a la persona que está ahí a tu lado, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y escúcheme, Génesis 50:18, y voy terminando. Vinieron también sus hermanos a José y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Después de muchos años, habían pasado más de 24 años. Y le respondió José, no teman, muchachos, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ustedes pensaron que estaban matando mis sueños, pero ustedes me estaban enviando a mis sueños. Ustedes pensaron que me estaban haciendo un mal, pero no, todo lo contrario. Todo lo que ustedes hicieron fue cortar una rama donde, si José se hubiera quedado con su papá, nunca hubiera pasado lo que pasó con él en Egipto. ¿Cuántos me están entendiendo? Y lo mismo podríamos hablar el fin de Moisés, viendo la gloria de Dios. Nunca hubiera visto la gloria de Dios si se hubiera quedado con las comodidades, los deleites y los tesoros de Egipto. Nunca José hubiera salvado todo Israel si no hubiera permitido un proceso doloroso. Nunca hubiera pasado con la iglesia, ni estaríamos nosotros aquí si la iglesia no se hubiera movido de Jerusalén a predicar. Si Dios no hubiera permitido una persecución para que fueran a todas las naciones a predicar. Y hay muchas cosas que no entendemos. Mira, cuando yo llegué aquí a Cartago, no llegué a empezar una iglesia. Yo llegué porque nuestra familia estaba en una quiebra, estábamos mal, me tocó salirme de la universidad, nos salimos de casa, yo vine aquí a trabajar. Y cuando yo llegué a Cartago, yo dije, qué pueblo tan maluco, qué cosa tan horrible no estar aquí. Fíjate, yo no quería estar aquí por nada, y ese calor. Pero fíjate que uno después con los años entiende de que si Dios permitió que saliera de la universidad, si Dios permitió que mi mamá quebrara los negocios, si Dios permitió tantas dificultades, momentos donde no teníamos nada que comer, si Dios permitió todo eso, es porque estaba cortando la rama y ayudándonos a volar para cumplir todo lo que estamos viendo hoy.
¿Lo está entendiendo, amado? Así que simplemente quiero dejarle esta imagen en su corazón para que entendamos de que Dios está obrando. Usted no tiene que vivir amargado por nada. Todo lo que está pasando en su vida, aunque usted no lo crea, yo estoy aquí para decirle de parte de Dios, todo está bajo el control de Dios. Amén. Y usted solamente dispóngase y no se me amañe en las ramas. Dile a la persona que está a tu lado, no te amañes en esa rama. Muévete, porque Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Dice, y termino con esta historia, que un hombre estaba en su automóvil y de repente en una curva peligrosa el carro dio vueltas y hasta que el carro terminó en un precipicio y él, rodando por el piso, alcanzó a quedar allí colgado de una rama. Ahí estaba el precipicio y él ahí pegado de una ramita, y esa ramita así como tipo película que se empieza a... y empezó a gritar: ¡auxilio! ¿Hay alguien por ahí? ¿Alguien que me ayude? ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Ayuda! Y eso solo. Y de repente por allá escucha la voz de Dios que le dice: hijo mío, he venido para salvarte. Solamente tienes que soltarte y yo te voy a recoger en mis brazos. ¿Sabes qué hizo él? ¡Ayuda! ¿Hay alguien ahí? Otro que no sea Dios. Porque escúcheme, con Dios hay que creerle, hay que tener fe. Y lo que pasa es que nosotros preferimos las ramas que tenemos. Preferimos estar pegados a la ramita de la tía de España que nos ayuda, a la ramita del tío rico que tenemos, a la ramita del trabajo, de los ahorritos que tengo en el banco. Yo no sé qué es lo que te brinda seguridad. ¿A qué es lo que estamos pegados? A personas, a cosas, a vicios, amistades, a empleos. Yo conozco gente, fíjate, que yo las he visto ya más de 20 años ahí en el mismo empleito pequeño y no han podido progresar, no han podido avanzar, ni siquiera un aumento, pues, ni le han subido el salario hace 20 años. Una cosa terrible, hermano, un estancamiento. Y yo digo, no, yo no sería capaz de vivir así. No puede ser que alguien se conforme toda su vida a estar en la misma rama. Es tiempo, iglesia, de creerle a Dios, porque las manos de Él sí sostienen, pero hay que soltarse en la mano de Él. Hay que confiar en el Señor y creer que Él tiene el control y que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a nuestro corazón, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero hay que soltar ramas, ¿cierto? Entonces escúcheme, amado, que lo que le tengo que decir es buenas noticias tengo para usted en esta noche. Dios está cortando la rama y todo eso es bueno, todo eso vale, amén. Y mire a ver qué cosas más hay que cortar. Si esa relación que usted tiene con esa muchachita, con ese negro, con ese peliparado, suelte mi hija, suelte eso, que algo Dios tiene mejor. ¿Lo está entendiendo, amado? Dios tiene algo mejor con esa negrita, suéltela. Sí, porque hay gente, ay, es que nadie más me va a amar como él. Pastor, es el amor de mi vida, ¿no? Esa historia yo la he escuchado 500 veces aquí, y después felices y se dieron cuenta que perdieron años con una persona que no valía la pena. ¿Está entendiendo, amado? Entonces avance. ¿Y sabe qué? Si le duele cuando le cortan la rama, ¿sabe qué tiene que hacer? Ve, haga eso, hágalo. Haga el ridículo, no me va a dejar a mí solo. Ay, le da pena. Allá en la fiesta sí se subía en las mesas y hacía el ridículo. Haga así, vea. Le cortaron la ramita, vea.
Vuele, diga conmigo, es tiempo de volar. ¿Lo cree o no? Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Dios tiene cosas más grandes para ti que esa rama. No te acomodes y toma los desafíos de Dios, porque en cualquier momento Dios te puede decir: hijo, a volar de aquí. Levanta tus alas y vuela, vuela, vuela. Y dile: Señor, en esta hora, si hay personas que no me convienen, si hay amistades que yo tengo que cortar, si hay amigos que tienes que eliminar de Facebook, de WhatsApp, de Twitter, de redes sociales, gente que te manda pornografía, que te envía chistes que no valen la pena, gente que te resta, gente que no te suma, relaciones equivocadas. Dile: Señor, ayúdame a cortar, ayúdame a cortar ramas, corta con amistades, corta con vicios, corta con lugares, corta con conversaciones, corta con pensamientos, corta con cosas del pasado, corta con excusas. Dice el Señor: no seas escaso, porque te extenderás al norte, al sur y al oriente y al occidente. No seas escaso, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Dice el Señor en su palabra: no seas escaso. No importa que no entiendas por qué perdiste el dedo pequeño, te vas a dar cuenta que fue lo mejor. Levanta las manos y en vez de quejarte, adora, exalta, bendice, dale gracias a Dios y dile: Señor, aquí estoy, aquí estoy. Y dile: Señor, todos esos chismes, esas murmuraciones, esos maltratos, hoy me doy cuenta que son una bendición, y por eso no voy a pelear con nadie. Voy a levantar mis manos y a darte gracias, porque sé que tú cortaste la rama y es para bendición. Hoy vuelo como las águilas por encima de toda tempestad, y te doy honra y gloria en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice fuerte: amén y amén y amén.